Buen día, muchísimas gracias, Ana, Verónica. Pues en efecto, no debería sorprendernos. La política en general se ha caracterizado por ser excluyente y no se diga en términos de género. Precisamente eso ha dado respaldo a la lucha continua que han hecho los colectivos, las mujeres y también ciudadanos que se han sumado a exigir la plena paridad, que ahora es una realidad en virtud de las últimas reformas que se hicieron en el 2020 al Código de la Democracia. Así que no nos llama la atención, Verónica. Lamentablemente, lo que sí no solo nos llama la atención, sino que nos espeluzna es la decisión del Consejo Nacional Electoral de arbitrariamente, ilegítimamente, ilegalmente desconocer norma expresa en la que se disponía que ya se aplique la plena paridad para estas elecciones. Melania, ahí hay digamos, distintos criterios. La semana pasada tuvimos justo una entrevista también sobre este tema y lo que decían y dicen, digamos, el argumento que decía incluso la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, es que la disposición tenía una palabra que es paulatinamente, ¿no? Y que se había planteado que se iba a alcanzar el 50% en las próximas elecciones generales y esas elecciones generales iban a ser en 2025. Pero como hay estas elecciones anticipadas, digamos, hay ahí como una ambigüedad, digamos, como en el criterio de aplicarlo. Entonces, tomando esa ambigüedad es que dicen, bueno, es que no podemos aplicarlo ahorita porque no son las elecciones tradicionales, digamos, sino son unas elecciones anticipadas, entonces no tenemos que cumplir el 50%. Claro que no vamos a retroceder, digamos, o sea, vamos a cumplir lo que ya se ha cumplido, que es el 15% y el 30% que ya se cumplió, pero no vamos a llegar al 50% todavía. Entonces, ¿cuál sería el argumento legal que ustedes, como mujeres políticas y como organizaciones de mujeres, están exigiendo para que se cumpla la ley? En algunas precisiones. Eh, Diana Tamaín le ha fallado a las mujeres, le ha fallado al Ecuador y le ha fallado a la democracia. Y no solamente Diana Tamaín, el Consejo Nacional Electoral y las mujeres que están en el Consejo Nacional Electoral nos han fallado, les han fallado a las mujeres y a la democracia. Primer elemento. Segundo elemento, no hay ambigüedad posible que pueda ser invocada respecto al mandato legal. Y me permito explicar por qué. Se ha señalado equívocamente de que el Código de la Democracia en su disposición transitoria tercera se refería a las elecciones del 2025. Quienes estuvimos cerca del proceso de debate parlamentario, quienes desde la asesoría estuvimos trabajando y llevando adelante el proceso, no podemos admitir que se pretende engañar así al pueblo ecuatoriano. Porque si la voluntad del legislador hubiese sido que esa progresividad, porque en efecto la disposición transitoria tercera establece la progresividad, si la progresividad hubiese sido pensada solamente para la elección del 2021, la del 2023, la del 2025, y no hubiese contemplado algo que sí establece el Código de la Democracia, que es la posibilidad de elecciones anticipadas, podríamos decir, tiene razón la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pero no fue así, Ana, en el debate parlamentario, precisamente por considerar que existe norma expresa que podría habilitar el que existan elecciones anticipadas por la aplicación del artículo 148, por la aplicación, si era necesario, de la activación de esta llamada muerte cruzada por parte de la Asamblea Nacional. Evidentemente, porque podía ser de dos vías, evidentemente que el legislador consideró y estableció claramente el término en las elecciones posteriores a las subsiguientes. ¿Cuáles iban a ser las subsiguientes? Las del 2021. Eran las únicas que teníamos certeza que se iban a realizar en el 2021. ¿Por qué razón? Porque el Código de la Democracia, sus reformas, entraron en vigencia en el 2020, en febrero del 2020. Al entrar en vigencia en el 2020, iban a ser aplicadas, evidentemente, en el año 2021 en las otras elecciones. Así que por esa razón se estableció, no hay razón para argumentar ambigüedad y claro, llama la atención, Ana, porque ahora resulta que la norma es
discrecional. Ahora resulta que si me conviene aplico el 30, si me conviene aplico el 15, para no herir a las mujeres y no levantar mucho polvo, me pongo benevolente y entonces no aplicamos la del 2021, aunque decimos que el proceso electoral es para culminar el periodo. Entonces no importa contradecirnos como autoridad electoral, pero sí somos benevolentes entre comillas y sí en nombre de los derechos vamos a aplicar las del 2023. De esa tamaña irresponsabilidad con la democracia es ante lo que las mujeres hemos concurrido ante el Tribunal Contencioso Electoral y estamos diciendo y exigiendo al Tribunal Contencioso Electoral que en derecho se ciña lo que establece el Código de la Democracia. ¿Y cuál es el procedimiento legal, digamos, ahorita? ¿Cuál es el paso, digamos, ustedes presentaron la denuncia, ¿no? La demanda. ¿Qué es lo que tiene que hacer el organismo electoral? ¿Y cuánto tiempo se puede demorar para responder? Porque finalmente ya tuvieron la resolución, digamos, la semana pasada y fue todo tan acelerado porque son unas elecciones tan aceleradas. Y si es que hay la posibilidad de modificar esta decisión, algunos candidatos que ya anunciaron sus candidaturas, como por ejemplo Topic y Pedro José Freile, por ejemplo, 2 hombres, no podrían ser candidatos 2 hombres, tendrían que tener un binomio hombre y mujer. Entonces, modifica el panorama electoral que ya de por sí está acelerado. Entonces, Melania, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuánto tiempo tiene el organismo electoral para responderles y qué puede pasar? Ana, precisamente por eso cuestionamos el actuar del Consejo Nacional Electoral. Ante elecciones atropelladas, elecciones aceleradas, que de por sí ya podrían significar una afectación a los derechos de participación política, porque por lo estrechos de los tiempos, incluso para las acciones que tiene que absolver el Tribunal Contencioso Electoral, es muy pequeño, muy restringido. Y por eso consideramos que existe esta irresponsabilidad por parte del Consejo Nacional Electoral, porque al inobservar el Código de la Democracia obliga al pueblo ecuatoriano, a las mujeres, nos obliga a plantear esta acción al Tribunal Contencioso Electoral, que es el juez llamado precisamente a responder cuando existe incumplimiento de las normas y reglas de la paridad y de otras como la inclusión de jóvenes. ¿Qué es lo que viene a continuación? Se ha presentado el recurso subjetivo contencioso electoral, existen 3 recursos planteados, 2 recursos planteados por actoras políticas y también un recurso planteado por ciudadanas, por mujeres. Estos recursos que han sido planteados evidentemente fueron notificados ya por parte del Tribunal Contencioso Electoral para que siempre suele pedirse ciertas aclaraciones, que se complete, así se lo ha hecho, se ha completado los 3 recursos, corresponde ahora al Tribunal Contencioso Electoral resolver a la brevedad posible. Esta brevedad posible tiene un plazo, ciertamente el Tribunal Contencioso Electoral tiene hasta 15 días y en eso debemos ser claros. En el Código de la Democracia, en la última reforma, se consideró los tiempos para los procesos jurisdiccionales en materia electoral y se estableció un plazo máximo de hasta 15 días, considerando un montón de eventualidades, pero eso no significa que el Tribunal Contencioso Electoral debe esperar los 15 días. El calendario electoral está corriendo en consecuencia y antes de que se cierre el periodo de inscripción de candidaturas, esto es, hasta el 10 de junio, el Tribunal Contencioso Electoral tendrá que dar respuestas. Debo señalar además que hasta donde tenemos conocimiento y según lo que vimos en el calendario electoral difundido y los borradores que se difundieron también se hicieron públicos de más o menos los tiempos considerados que fueron acordados para este periodo electoral entre el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral, como dispone la reforma que se hizo en el 2020 del Código de la Democracia, para que no exista precisamente ningún problema en la aplicación de los recursos jurisdiccionales. En estos calendarios se establece que el Tribunal Contencioso Electoral tenga 2 días incluso, o a veces un día para pronunciarse. En consecuencia, esperamos que en estos días el Tribunal Contencioso Electoral dé respuesta al Ecuador, dé respuesta a la institucionalidad democrática, porque no se puede burlar y no se puede acordar entre 17 organizaciones políticas o las que hayan asistido, no se puede acordar decidir si se aplica o no la ley.
Claro. Ahora, Melania, digamos, a la gente común de a pie le cuesta, y al mismo Consejo Nacional Electoral vemos que le cuesta interpretar la ley. Y la pregunta es, y ya poniéndolo numéricamente y explicándolo más sencillo, ¿cuál sería la diferencia, si se quiere, que cumpliendo la ley, cómo quedarían las papeletas versus a lo que está proponiendo ahora el Consejo Nacional Electoral? ¿Cuál sería la diferencia entre los dos escenarios? La más visible y la más van a evidenciar los ciudadanos, las ciudadanas, es precisamente la papeleta de binomio presidencial. Uh-huh. Es decir, cuando vamos a ver la candidatura, lo que se establece es que no hayan dos personas del mismo género, es decir, que no tengamos dos mujeres en la papeleta, dos hombres en la papeleta para presidente y vicepresidente, sino que tengamos precisamente el criterio de paridad, hombre-mujer, uh-huh. mujer-hombre. Y eso precisamente le da oportunidades a las y los ecuatorianos para elegir también en espacios tan importantes como es el de la Presidencia de la República a representantes mujeres. ¿Qué pasa con las elecciones pluripersonales que se conocen? Es decir, la papeleta que nosotros vamos a identificar para elecciones de asambleístas. De asambleístas nacionales y de asambleístas provinciales y los que elegimos en los distintos distritos. Uh-huh. Ahí lo que vamos a ver y lo que deberíamos ver es un 50% de encabezamiento de listas de mujeres. Si se aplica lo que ha establecido el Consejo Nacional Electoral en su errónea aplicación del Código de la Democracia, por decirlo de alguna manera, pero es una arbitrariedad, y no hay interpretación. Aquí ni siquiera el Consejo Nacional Electoral puede interpretar nada, está llamado a aplicar la ley y punto, no tiene la facultad de interpretar la norma. Así no está establecido en el artículo 25 del Código de la Democracia, donde están las funciones que debe cumplir el Consejo Nacional Electoral, que son de aplicación de la norma, no son de interpretación. En consecuencia, si se aplica lo que ellos han establecido en este reglamento del 23 de mayo, ¿qué es lo que pasaría? Que no tendríamos el 50% de encabezado de listas, sino solamente un 30% de mujeres encabezando las listas para asambleístas. En los distritos, dentro de una misma provincia, por ejemplo, en el caso de Quito tenemos distritos, ¿no es cierto? Entonces, aquí evidentemente la idea es que dentro de Pichincha tengamos la representación también dentro de los distritos de las listas que presenta la organización política, el 50% encabezadas por mujeres. A nivel nacional, si la organización política presenta a nivel nacional 20 listas, 10 listas deben estar encabezadas por mujeres. En el caso de las elecciones para asambleístas nacionales, puede ser hombre o mujer quien encabece la lista, así lo establece el artículo 99 relativo a las reglas de paridad. Uh-huh. Listo, Melania, muchísimas gracias por esas claridades y que nos deja, digamos, a la expectativa de saber qué es lo que va a resolver el Tribunal Contencioso Electoral, porque cambiaría varias de las candidaturas que ya varios partidos anunciaron y han estado anunciando. Y modificaría, digamos, el panorama electoral nuevamente les pondría a correr, y eso me parece, digamos, algo interesante, sobre todo de exigirles a los partidos repensarse sus decisiones políticas también en función de esto de la paridad, ¿no? Y de la equidad de género. Entonces, muchísimas gracias, Melania. Muchísimas gracias. Esperemos que el Tribunal Contencioso Electoral restituya lo que el Consejo Nacional Electoral ha pretendido quitarle al pueblo ecuatoriano, que es la posibilidad de elegir a mujeres y que es la posibilidad de convivir en democracia en respeto a las normas.